Hoy vamos con el round número 12 del match por la máxima corona mundial, FIDE, año 1886. Hasta el momento el marcador va 5-4 en favor de Steinitz y como ya lo he dicho en otro video, este match lo ganará quien llegue primero a los 10 puntos, así que sin más preámbulos, comencemos. Steinitz inicia con E4, E5, le sigue Zukertort, caballo F3, caballo C6 y alfil B5, apertura española o Ruy López. La idea del movimiento alfil B5 no solo es un movimiento de desarrollo que permite enrocarse corto, sino que también busca presionar al caballo que está defendiendo el peón central, E5, y que se encuentra atacado por el caballo de F3. Por el otro lado, el negro tiene varias defensas disponibles. Finalmente, Zukertort eligió la variante berlinesa, caballo F6. La misma opta por desarrollar una pieza más, presionando a su vez el peón de E4, que no se encuentra defendido por ninguna pieza. Los beneficios de esta defensa es que si se conocen los planes, fácilmente se obtiene por lo menos la igualdad. Enroque corto siguió Steinitz, entregando un peón a cambio de activar su torre por la columna central. Caballo por E4, siguió Zukertort, variante Gambito Río, y torre E1, amenazando al caballo y al peón de E5, caballo D6 y caballo por E5. También se podría en algunas líneas, en vez de tomar inmediatamente el peón, capturar el caballo de C6 con el alfil y tras peón D por capturar el peón negro central con torre, dando jaque. Luego habría que ver cómo seguir presionando. Sin dudas, es una variante muy fuerte que se ha hecho muy popular en la actualidad, más que nada. Pero bueno, en esta partida se captura el peón de E5, recuperando material y atacando ahora al caballo C6. Por el otro lado, el negro suele responder con alfil D7, E7, o caballo por caballo E5. Lo que no puede hacer el negro ahora es capturar el alfil, ya que de lo contrario perdería su reina con caballo por caballo C6, jaque descubierto con torre y capturando la dama a la siguiente. Finalmente, el negro optó por seguir con alfil E7 para bloquear cualquier jaque al descubierto y además le da lugar a su rey para enrocarse a la siguiente. Y ahora Steinitz suele seguir con caballo por caballo C6 o alfil F1 con la idea de enfianchetarse, luego, o incluso tal como se hizo en la partida, Steinitz innova con un movimiento que no había realizado antes en este torneo, alfil por C6. A ver, si alfil F1, las negras suelen seguir con caballo F5, C3, siguen las blancas, enroque corto, las negras, caballo F3 y D5 por parte de las negras. Las blancas seguirán con D4 y se tiene una posición más o menos aceptable que tiende a la igualdad. Pero bueno, en la partida se hizo alfil por caballo C6, entregando el par de alfiles al negro. La confianza de Steinitz, por lo visto, es envidiable. D por C6, siguió Zukertort para abrirle camino a su alfil de casillas blancas. Y ahora dama E2, alineando sus piezas pesadas sobre la columna central. Vale decir que acá hay táctica para el caso en que el negro se enrocase. A ver, si el negro se enrocase corto, seguiría caballo por C6, y B por C6, y dama por E7. Si torre E8, dama por dama, ganando no solo un peón extra, sino que le destruye toda la estructura del flanco de dama negra. Por ese motivo, Zukertort siguió con alfil E6 en la partida.
movimiento de desarrollo. D3, siguió Steinitz, restringiendo el caballo. Y de vuelta, en esta posición, si el negro se enrocase, nuevamente hay táctica muy parecida al ejemplo anterior. Veamos, si ahora se enrocase, seguiría caballo por F7, ganando un peón, alfil por F7 y dama por alfil E7, torre E8 y dama por D8, ganando, como hemos dicho, un peón fundamental para la defensa del rey negro. Por eso, en la partida se hizo ahora caballo F5. Excelente sitio para el caballo. Bueno, la partida siguió con caballo D2, buscando mejorarse por vía de C4, D4 o F3. Y ahora sí, Zukertort se enroca, completando su fase de apertura. C3, siguió Steinitz, controlando el casillero D4 y preparando una expansión sobre el centro con peón D4 a la siguiente. ¿Sí? Corresponde, antes de avanzar, ver la posición y prestar atención al peón débil blanco de D3. Si vemos, este peón es un peón débil que ya está siendo atacado por la dama, entonces será una idea típica para el blanco el de avanzar dicho peón con el fin de desembarazarse de dicha debilidad. Si es posible, lo avanzamos y eliminamos una debilidad. Ahora bien, ¿cómo debería proceder el bando opuesto? En este caso, ¿cómo debería proceder el negro? La respuesta es controlando, custodiando el casillero de avance. En este caso, el negro debería optar por controlar el casillero D4. Así el blanco no se puede liberar de su debilidad tan fácilmente. En ese sentido, un buen movimiento ahora, que es consecuente con lo que estoy diciendo, es avanzar el peón C5. Si C5 avanza, el blanco se lo pensaría dos veces, más teniendo en cuenta que si avanza perdería material, es decir, si avanza de D3 a D4 perdería material, y no solo eso, sino que estaría perdiendo un peón central por uno lateral, que para colmo estaba doblado. No obstante, Zukertort vio esto, pero resolvió de otra manera. Veamos, torre E8 y caballo E4, siguió Steinitz, mejorando la posición de su caballo. Dama D5, siguió Zukertort, centralizando la dama y atacando al caballo de E5. Debo confesar que me gustaba más un peón F6 con el mismo fin y también para darle un casillero al alfil, así se reubica. Alfil F4, siguió Steinitz defendiendo a la par que activa una pieza. Y ahora es momento de avanzar el peón C a C5. Este es el momento, de lo contrario luego será muy tarde. Pero no. Zukertort decidió mover torre A D8, doblando sus piezas pesadas sobre la columna D. Ciertamente se comienza a presionar sobre el punto crítico de D3. Y D4 realizó finalmente Steinitz. El casillero de D4 es un casillero que las negras debieron custodiar con mayor fuerza. Ahora se ven las consecuencias de no disputar eficientemente dicho casillero. Ciertamente, en vez de torre A D8 era mejor peón C5, que frenaba y controlaba todo. Ahora este avance es muy fuerte para el blanco, ya que genera puestos avanzados que serán bien aprovechados por Steinitz. Caballo D6, siguió Zukertort proponiendo el cambio de caballos, y caballo C5 siguió Steinitz negándose a cambiar piezas y atacando el alfil. Por el otro lado vemos cómo el peón D4 ha creado dos puestos avanzados que son muy molestos para el bando negro. Alfil C8 siguió Zukertort, movimiento sumamente pasivo, mal movimiento. Y caballo C D3,
siguió Steinitz, y ahora sí, peón F6, con la idea de desalojar el caballo en calidad de puesto avanzado. Creo que era mejor, antes de desalojar inmediatamente el caballo, retirar previamente el alfil de la columna D a F8, de modo de generar alguna incomodidad al blanco. Veamos, si alfil F8, dama F3, proponiendo cambio de damas, dama por F3 y caballo por F3, torre por E1, jaque, y torre por E1, y creo que en esta posición están ligeramente mejor las negras, simplemente porque tienen el par de alfiles en una partida con el centro abierto. La cuestión es que tras peón F6, con el fin de neutralizar el caballo, siguió caballo B4, jugada intermedia que contraataca, y ahora el negro movió su dama a B5. Me parece interesante mostrarles antes una variante con dama E6 que obliga a que se cambien damas. A ver, si dama E6, caballo E de 3 y dama por E2 y torre por E2, en donde definitivamente el negro está mejor. Sigue contando con el par de alfiles, por lo que tan solo simplificando y simplificando deberían las negras ganar. Si alfil F8, torre a E1, torre por E2 y torre por E2. En fin, volvamos. En la partida se hizo dama B5, proponiendo el cambio de reinas, y dama por B5, cambio de damas, aceptado. Caballo por B5 y caballo E D3, siguió Steinitz. Debo decir que ahora Zukertort se apresura, mueve su alfil a F5, pero la verdad es que era mejor primero atacar el caballo con A5 para que el mismo retroceda al único casillero disponible que tiene y luego seguir con alfil F5, atacando a ambos y complicando la posición. A ver, si peón A5, caballo C2 y alfil F5, Steinitz debería seguir con torre A D1, permitiéndose ahora seguir golpeando con el negro con C5, aprovechando que el blanco no puede capturar porque perdería un caballo. O también, después de alfil F5, las blancas podrían seguir con torre E3, protegiendo el caballo atacado. Seguiría alfil D6, alfil por alfil, caballo por D6, caballo D E1, caballo C4, seguiría Zukertort, torre por E8 jaque, torre por E8, perdiendo la iniciativa el blanco. Seguiría esto con B3, alfil por C2, caballo por C2 y torre E2, torre C1 y caballo D2. Y después de caballo en D2, las negras estarían con un poco de ventaja en su favor. Pero bueno, no fue esto lo que pasó en la partida. Como he dicho, Zukertort se apresuró y movió, tal como dijimos, alfil F5. A4 siguió Steinitz con la idea de neutralizar el caballo. Caballo D6. A5, buscando avanzar a A6 y generar alguna debilidad en la estructura de peones negras. ¿Sí? Puedo decir también que es muy común cada vez que un caballo enemigo se encuentre en la fila B o G, es muy común el plan de avanzar el peón torre, ya que se gana un tiempo desalojando el caballo, pero que en realidad busca seguir avanzando con el fin de romper la estructura de peones enemiga. En este caso, se advierte que tras A5 puede seguir A6, y hay varios peones que el blanco podrá ganar con su caballo en B4. Caballo B5, siguió Zukertort regresando, y A6, siguió Steinitz.
Y ahora Zukertort buscará secar la posición. Alfil por D3, caballo por D3 y B6. Buen movimiento. Evidentemente, si optaba por capturar el peón, la torre de la columna A recapturaría, activándose en demasía por el flanco de dama. Torre 3, siguió Steinitz, conservando la iniciativa. Rey F7, a la defensa de su alfil. Torre A, E1, doblándose ambas piezas pesadas por la columna central. Torre D7, sobreprotegiendo el alfil de E7, movimiento innecesario. Ciertamente C5 hubiera sido mejor. A ver, si C5, seguiría D por C5, B por C5, Rey F1, G5, alfil G3, C4, caballo B4, alfil por B4, torre por torre E8, torre por E8 y torre por E8 y rey por E8, llegando a un final bastante equilibrado, donde cada uno debería maniobrar de la mejor manera posible. Si bien el alfil es mejor que el caballo, sobre todo en el final, se puede dar batalla aún, sobre todo si se empecina a ganar ventaja en el flanco de dama. Volvamos. Torre D7, movió Zukertort. Caballo B4, siguió Steinitz, atacando el peón débil. C6. G5 siguió el negro, movimiento intermedio. Alfil G3. Y F5 siguió Zukertort, buscando avanzar el peón a F4 y atacar doble tanto al alfil como a la torre. Con peón F4 se defendió Steinitz. La verdad que existía una variante mejor. Definitivamente comer en C6 era mejor. Veamos. Si caballo por C6, F4, caballo E5 jaque, ataque doble, rey E6, alfil por F4, peón G por F4 y ahora H3, torre H3, ganando a la próxima más material a cambio del alfil. Torre DD8, seguirían las negras, caballo C6, jaque, ataque doble y jaque, rey D7, única buena, caballo por D8, rey por D8 y torre por H7, llegando a una posición de dos torres, contra torre y alfil y caballo, y cuántos peones, y 3 peones extras para el blanco, más que suficiente para compensar. Pero bueno, volvamos. Peón F4 hizo Steinitz, y ahora Zukertort buscará un contrajuego en el otro flanco. C5, aunque un poco tarde, porque caballo C6, C por D4, C por D4, rey F8, torre E5, amenazando capturar el peón de F5, a la siguiente, caballo por D4, caballo por D4, torre por D4, simplificando, y ahora torre por F5, jaque y recuperando un peón, rey G7 y peón F por G5. Hubiera sido interesante también torre por peón, total, si el alfil captura. Torre por E8, seguirían las blancas, y si alfil por F4, alfil por F4, y si torre por F4, torre A8, ganando el peón A, y seguramente la partida después, ya que el peón de A6 amenaza promover. Pero bueno, F por G5 se hizo en la partida, alfil C5 siguió Zukertort, movimiento que busca ganar cierto contrajuego, amenazando dar jaque al descubierto, pero del que va a salir mejor el blanco. Veamos. Torre por C5, siguió Steinitz. Torre por E1, jaque, siguió Zukertort. Alfil por E1. Y tras B por C5 vino el desafortunado movimiento que dejó al negro prácticamente perdido.
alfil C3, clavando la torre de D4 y capturándola a la siguiente, rey G6 y alfil por D4, entrando ambos en un final de peones, C por D4, H4, rey F5, rey F2, rey E4, rey E2, siguió Steinitz, C5, B3, el rey negro está un poco timorato, ya que se dio cuenta que el par de peones colgante de H y G, si avanzan, uno podría llegar a coronar. Rey E5, rey D3, rey F4, B4, siguió Steinitz, provocando que capture. Así el rey podría capturar sobre D4 y ganar luego ambos peones. Por lo que en este momento, es decir, en el movimiento 44, al ver Zukertort que si por ejemplo rey G4 seguiría peón blanco G3, provocando que el rey tenga que sí o sí capturar primero para que luego ambos peones, tanto el de G y H, puedan avanzar. Al verse perdido, se rindió. ¿Sí? Bueno, buena partida. Espero que les haya gustado. Vamos por la partida número 12 y con esta partida el marcador va 6-4 en favor de Wilhelm Steinitz. Si te gustó el video te pido que te suscribas, así me ayudas a crecer el canal, deja tu comentario y bueno, nos vemos pronto. Saludos.